En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el ministro de Justicia, Iván Lima, quien mencionó pues que Yanine Áñez ha presentado 45 testigos. Entonces es el planteamiento que ha hecho pues su defensa de una manera para buscar de dilatar los plazos establecidos. La verdad que en este caso el objetivo es que están buscando pues la defensa de Áñez es buscar que exista un vicio en el proceso. Entonces lo ha dicho claramente el ministro Iván Lima, ha dicho que en este primer caso no ha existido pues ninguna victoria para Yanine Áñez, tal como quieren hacerlo a ver sus abogados. Entonces hoy la decisión que ha tomado la justicia es de anular la apertura de este proceso. Entonces hoy la verdad que se tiene que seguir llevando adelante este proceso. También ha dicho que hoy existe un plan, la verdad que hay un plan muy bien establecido. Han empezado a atacar a los jueces que están llevando a cabo estos procesos. Este es un plan para buscar de desestabilizar y legitimar, buscan pues legitimar sus trabajos que realizan estos jueces. La verdad que es lamentable cómo trabajan estos golpistas. También ha dicho claramente que los militares se quieren acoger a un procedimiento de un juicio abreviado. Entonces es muy importante esto, lo que están planteando el día de hoy los militares que son parte pues del golpe de Estado. También ha dicho que Tuto Quiroga está buscando de atacar a la comisionada de los derechos humanos, quiere pues buscar de desprestigiar. Esta es parte pues de estos golpistas. Vamos a escuchar pasaje de la intervención del ministro de Justicia, Iván Lima. De la ex senadora Áñez en este caso. Y el argumento tenía que ver con un tema de cómputo de plazos, con un tema de procedimiento en relación a un voto disidente de uno de los jueces que había conocido de este proceso durante la vacación judicial que, como saben, en el país dura el mes de diciembre. Son aspectos formales, son aspectos que no debieron haber afectado el fondo del proceso, pero que en el marco de un debido proceso lo hemos afirmado como Gobierno Nacional, lo respetamos, entendemos que el tribunal ha tomado una decisión por el bien del procedimiento para que no existan vicios de nulidad, para que no sea necesario que más adelante algún tribunal de casación o tribunal constitucional pueda anular el proceso. Lo que debe quedarnos claro es que el día 10 de febrero no hubo ninguna victoria, como la plantea el abogado Balda, abogado de la señora Áñez, sino más bien una constatación de la manera en la que van a litigar este proceso. Horas antes, la señora Áñez se declara en huelga de hambre. El momento en el que inicia el proceso, el 10 de febrero, más de 160 personas se conectan a la plataforma virtual donde se llevaba adelante el juicio, muchos medios de comunicación, algunos de los testigos, pero con una actitud agresiva, con una actitud en la que se marcaba una línea de pensamiento basado en la agresión, en el discurso de odio y en el insulto. Contrariamente a lo que debe pasar en un juicio en el que deben primar las ideas, la constitución, los argumentos y el trabajo serio de los abogados. Esta situación fue moderada, fue modulada por el tribunal y el tribunal decidió en ese momento anular el auto de apertura de juicio a partir de solicitudes de la señora Áñez. Esta actuación, que no es una actuación normal, usual, se ha basado en un principio, lo reitero, constitucional que se denomina inmediación. Quien conoce la acusación, quien dicta la acusación, debe ser quien luego dicta la sentencia. Y esto, me parece a mí, es una decisión que resguarda el proceso y que éste cumpla su fin. ¿Cuál es el fin? Que se dicte una sentencia y esa sentencia se cumpla. Lo que podría haber pasado en este caso si no se daba esa decisión es que se insista en que el procedimiento no estaba regular, no estaba bien y por lo tanto se reclame permanentemente esto. Tenemos que tener presente que el día martes, el día de mañana, llega ya el relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que hemos invitado a una observación permanente de este proceso a todos los organismos de derechos humanos que trabajan en el país, y esta situación
la que les estoy relatando es una, le llamamos los abogados en Bolivia una chicana, una manera de demorar el proceso, pero había que tomar una definición, seguir en el conflicto, que se presenten apelaciones y que esto dure por meses antes de volver al juicio, o aceptar este principio constitucional que tiene cierta base para este caso y demorar unos días el inicio del proceso. Esto, que es lo segundo, lo que se definió, tiene una connotación muy relevante, porque le permite al país conocer la manera en la que se va a llevar adelante este juicio. El día de hoy ya en medios de prensa se ha empezado a atacar a los jueces. Han empezado a señalar en diversos medios de comunicación que los jueces tienen calificaciones bajas durante el proceso de su institucionalización y que no son los mejores en el procedimiento de elección de los mismos. No tiene nada que ver con el juicio. No hay una relación de pruebas, de argumentos con relación a lo que se está juzgando, que es una interrupción de la democracia. Nuestra democracia, que inicia en octubre del 82, estaba ininterrumpida y teníamos un proceso de construcción a todo nivel de democracia, de avances en los derechos humanos y un significativo progreso en el país. Esto se interrumpe por una decisión de personas concretas, de personas que tenían la responsabilidad y el juramento de preservar esta democracia. Y eso es lo que se está juzgando. No se está juzgando trámites, no se está juzgando la vida de los jueces, no se debería buscar lincharlos mediáticamente. Ustedes recuerden que se ha estado publicando sus fotos, sus nombres y promoviendo que se los ataque. También se ha buscado en las puertas del tribunal un enfrentamiento con personas que habían ido a ver el proceso. El proceso se está llevando adelante de manera virtual, no en el caso de Áñez. En el total de los casos que se llevan en el Distrito de La Paz ha habido jueces que han fallecido, la pandemia ha pegado muy duro al Tribunal de La Paz y ese es el motivo por el cual la audiencia es virtual. Entonces, esta es la situación que tenemos un proceso que está siendo llevado por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría con responsabilidad, con pruebas, con argumentos, con respaldo constitucional y un respeto al debido proceso, con un Estado que garantiza que todos los observadores internacionales sean parte del mismo, y del otro lado, confrontación, enfrentamiento, confundir a la población y en general dejar una situación de incertidumbre. Cualquiera de los elementos que planteemos va a ser atacado desde un móvil político y no desde una situación jurídico-constitucional, que es lo que debería primar en estos casos. Le voy a poner un siguiente ejemplo. Yo, el momento en el que termina la audiencia, estaba en Casa Grande. Mientras vuelvo al Ministerio de Justicia, los periodistas me piden una declaración, yo les explico lo que les digo ahora y les señalo que en el proceso y en el expediente había ya 2 solicitudes de procedimiento abreviado de los ex comandantes de Harcuri, lo planteaba Gabriel al inicio, y de terceros, que lo plantean en un término y en un contexto, en un memorial por escrito, en el que reconocen la culpabilidad y reconocen la responsabilidad. Eso es lo básico en un procedimiento abreviado. Pareciera que se busca de parte de una carta apócrifa que no tiene firmas, que probablemente venga de parte de la familia de ambos, no sabemos quiénes, que es promovida y es emitida por periodistas que entendemos no le dan el debido contexto a las decisiones que se toman en un proceso. Un proceso es de naturaleza personal, quien debe decir y debe definir su situación es cada uno de los excomandantes. Ambos tienen, y lo han dicho en sus memoriales, la voluntad de acogerse a un procedimiento abreviado. Y lo tienen en el convencimiento, y es lo que tiene que asegurarse ahora, de responsabilidad sobre la acusación del Ministerio Público. Hay un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad, porque de lo contrario, si fueran verdad las afirmaciones de su familia, no puede darse el procedimiento abreviado. Si un procedimiento abreviado se da bajo presión, bajo amenaza, bajo cualquier factor que no sea el de la libre y estricta voluntad de quienes lo solicitan, porque aquí hay que dejar claro que no es el gobierno que les obliga, sino ellos quienes lo solicitan, no puede haber procedimiento abreviado. Ellos solicitan, el Ministerio Público
pide, si lo considera, es una decisión también de la Fiscalía, al juez del proceso, al tribunal en este caso, que instale una audiencia, que señale un día y hora de una audiencia pública en la cual ellos de viva voz deben manifestar si reconocen su responsabilidad y aceptan el procedimiento abreviado, y en ese caso, de ser así, el juez dictará una sentencia que reconozca la culpabilidad. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué verdad nos están queriendo, más bien, qué posverdad están queriendo construir? Primero, que el ministro de Justicia miente. Lo han dicho en el diario, en titulares, lo han dicho en diferentes medios de comunicación, y el ministro de Justicia lo que ha hecho, yo lo que hice es informar sobre un hecho relevante que igual habría afectado el desarrollo de esa audiencia de 10 de febrero, porque había que considerar previamente estos procedimientos abreviados. Esta es la posverdad que van a tratar de construir, hacerle ver al país o pretender victimizarse, que aparezcan situaciones que están alejadas de toda posibilidad de realidad. Cuando se explica, cuando hay medios como el de ustedes que nos permite dar los argumentos de lo que está ocurriendo, la gente con sentido común, con claramente información de calidad y no desinformación, va a poder evaluar y entender que no es que estamos obligando a los ex jefes militares, todo lo contrario. Estamos revistiendo de todas las garantías esa solicitud de la publicidad necesaria, de la evaluación por parte de los medios y finalmente de una decisión judicial que podrá ser modificada inclusive en el mismo momento que ellos sean interrogados por parte del juez. Si ellos quisieran acogerse a otra vía o entrar en el juicio, ellos pueden decidirlo hasta el momento que el juez dicte la sentencia. Inclusive en nuestro país tenemos tantas garantías que hasta podrían apelar de esa decisión. Pero bueno, esta es la posverdad que quieren construir. Acá hay un reconocimiento de responsabilidad, de culpabilidad de 2 de los ex jefes militares y tenemos en este momento a 2 de ellos, me refiero a Calimán y a Calderón, comandantes de la policía y de las Fuerzas Armadas, como rebeldes, se los ha declarado rebeldes a la ley y están prófugos, no han acogido, no han presentado ningún medio de defensa. También ahí hay una posverdad claramente promovida por los medios de comunicación, por algunos medios de comunicación, en sentido de que la familia y un abogado están presentando argumentos por el señor Calimán, y el señor Calimán tiene que venir al país y decirlo personalmente. Él está en este momento declarado rebelde y contumaz a la ley, y él no tiene en este momento ninguna posibilidad de que los argumentos que presente y la verdad que pretende distorsionar puedan ser de alguna manera afectados en el país por su ausencia. El debido proceso boliviano es tan amplio, tan garantista, que él está siendo defendido por el Estado. La defensa pública en este momento, que la pagamos con nuestros impuestos todos los bolivianos, está ejerciendo su representación y está ejerciendo la voz en este caso. Nosotros deberíamos tener alguna constatación, alguna evidencia de que el abogado que se ha presentado ahora está dialogando con Calimán, está dialogando con un poder, con una autorización suficiente, porque lo contrario significa viciar los procedimientos, y aquí no vamos a cometer ningún error. No vamos a dejar nada al sentido de la distorsión que se puede pretender dar en este caso. Mientras él no se presente en el país, él tiene que ser defendido por un abogado de la defensa pública, por un abogado que designe el tribunal, que designe el juicio, no por quien definan sus familiares o por quien él defina desde la clandestinidad o desde esta situación irregular en la que se encuentra. Es que hay elementos y hay temas que tienen que ser analizados con mucho cuidado, porque a diferencia de otros procesos que se dieron en el pasado que han durado, te voy a plantear 2 ejemplos. El proceso de la exalcaldesa de La Paz, Gaby Candia, no ha pasado la etapa, te diría, inicial, luego de 25 años de juicio. Estamos siendo juzgados por la Comisión Interamericana por haber demorado tanto en ese proceso, sin ni qué decirte el caso terrorismo, que ya llevamos por más de 10 años y en el cual la chicana y la tergiversación y la manera en la que negaron justicia al pueblo boliviano se fue consolidando y se fue permitiendo que se dé. En este caso estamos realizando un trabajo desde el gobierno porque es querellante a través de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno,
un trabajo responsable, un trabajo que le dé al país certidumbre, después de un tiempo razonable, de una etapa preparatoria compleja, pero con la presentación de todas las pruebas. Estamos en la etapa de juicio y esperamos que en este primer trimestre el país ya tenga una sentencia que la dejamos en manos de los jueces. Nosotros estamos seguros de nuestra acusación, de los argumentos que se han dado, y vamos a pedir la pena más alta que corresponde por estos dos casos. En un concurso de delitos, esta puede ser de 12 años de cárcel, 12 años de privación de libertad, y creemos que ha habido una actitud dolosa, una actitud de conocimiento de parte de una persona. Me refiero a la ex senadora Áñez, que es abogada, que fue asambleísta constituyente y que era senadora en condición de segunda vicepresidenta, y que conocía, por lo tanto, la Constitución, la ley y el reglamento de la Cámara de Senadores. Su interpretación no es una interpretación apegada a la Constitución. Tampoco es cierto que el Tribunal Constitucional le hubiera avalado, porque, como saben ustedes, el tribunal se ha pronunciado ya mediante una sentencia constitucional y ha señalado que esta interpretación que ella ha dado es ilegal, es inconstitucional y no admisible. Lo que ha ocurrido en el país ha sido un golpe de Estado, pero tenemos que entender que ese golpe de Estado es una serie de actos que se han dado a partir de la autoproclamación de ella, en violación de toda la normativa, a partir de la designación de un gabinete ministerial a la cabeza de Murillo, que ahora la hija de Áñez alega que le ha traicionado, del prófugo de la justicia López como ministro de Defensa, que han emitido un decreto supremo, el 4078, decreto de la muerte, que ha llevado a la muerte de 36 bolivianos, que ha llevado al luto de todo el país y de la familia de estos compatriotas que han dado su vida por la democracia, y que definitivamente no habría ocurrido si ella no se autoproclamaba, si su gabinete no emitía el decreto de la muerte, y los militares que han actuado irregularmente en Guayani y en Sencata, como lo ha dicho no el ministro de Justicia ni el gobierno del presidente Arce, un grupo internacional de expertos independientes, han ocasionado una masacre sangrienta, una grave violación a los derechos humanos vía ejecuciones sumarias. Todo esto inicia con la decisión de Áñez de autoproclamarse y declarar que la democracia entraba en un periodo de golpe de Estado, un periodo no democrático, y es lo que vamos a demostrar en el juicio, es lo que estamos llevando con elementos de convicción, con sentencias constitucionales, con testigos, con pruebas que van a demostrar este hecho. Queremos llevar adelante el juicio en las condiciones máximas de respeto al debido proceso y observación internacional, y lo que vemos al frente es una huelga de hambre, es 160 personas ingresando a una audiencia virtual a insultar, a agredir y a ofender a las partes del proceso, y un sistema que no voy a decir de generalizadamente, pero de algunos periodistas, de algunos actores políticos, que está tratando de distorsionar la verdad y mentirle al pueblo boliviano. Por eso creo que estos espacios de ustedes son fundamentales, son importantes para ir aclarando estos temas que me consultan. Muchas gracias, ministro. La pregunta que yo tengo va justamente a lo que mencionaba. Pese a que la han desmentido incluso organismos internacionales, a la hija de la señora Yanine Áñez insiste en que se violan los derechos de su madre en la cárcel. ¿Cuáles son las evidencias que estas denuncias son falsas, y cuán diferente es el trato en las cárceles en relación a lo ocurrido en 2019 y parte de 2020? Mira, yo te diría que lo fundamental es la evidencia escrita de las máximas instancias internacionales. Yo veo que la palabra del ministro de Gobierno, del director de régimen penitenciario, del ministro de Justicia, la cuestionan permanentemente, y ellos mismos han definido cuál era el camino que iban a seguir. Decían que la justicia, que está brindando las más amplias garantías. Yo te puedo decir que con el ministro de Salud y el ministro de Gobierno hemos trabajado para darle todas las garantías y darle toda la atención en salud, en preservar en grado máximo sus derechos, pero esto no es suficiente, esto siempre es atacado y cuestionado, y lo han llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia regional que conoce de violaciones a los derechos humanos en todos los países de la región. Son 7 comisionados
ellos, acogiendo la solicitud de la hija de Áñez, evaluaron dos elementos que resguarda el Pacto de San José: el debido proceso y la salud de la ex senadora Áñez. En ambos elementos nos han dado la razón, le han dado la razón al Estado Plurinacional de Bolivia en el hecho de que estábamos respetando su debido proceso y su derecho a la salud, exhortándole a ella que también sea parte del proceso de cuidar su salud. Una huelga de hambre, o lo que ella ha intentado hacer reiteradamente con un fin mediático, con un fin tal vez humano. Una cárcel no es el mejor lugar donde uno puede estar, pero quien comete delitos, quien vulnera la Constitución, debe estar consciente que es ahí donde va a terminar. Permiten señalar que hemos actuado con el máximo apego a los derechos humanos de ella, respetando siempre ese debido proceso y el derecho a la salud. ¿Ves este tema de la posverdad ahora muy vivo en las declaraciones de Jorge Tuto Quiroga, que cuestiona a una de las 7 miembros, de las 7 comisionadas de la Comisión Interamericana, Antonio Urrejola? ¿Quién es Antonio Urrejola, que ahora es criticada por Tuto Quiroga, sin argumentos, sin razones, sin derechos, sin pruebas, pero sí con el ánimo de manchar, de estigmatizar y de atacar sin argumentos válidos? Ella es la próxima canciller de Chile. Antonio Urrejola, el 31 de diciembre del año pasado, terminó su mandato como comisionada y es una de las personas, una de las juristas más destacadas de la región, probablemente del mundo, y es elegida por Gabriel Boric como canciller de Chile. Ella va a ser la canciller de Chile una vez que en marzo asuma el presidente Boric, y el ataque que recibe de Tuto Quiroga no tiene relación, no tiene sentido, no tiene argumento. Ese es el nivel del litigio que vamos a enfrentar en los próximos meses. No hay una relación de causalidad. Lo que Tuto Quiroga está pretendiendo decir es que todas las personas que tienen una ideología progresista, una ideología de izquierda, que puedan estar en algún cargo por sus méritos, no van a actuar correctamente. Que la decisión tomada por alguien que tenga una visión política diferente a la suya es una visión ideologizada, partidizada y carente de argumento jurídico. Esto es una agresión, es un insulto a la Comisión Interamericana, a los 7 miembros que la componen, y a un país en el cual, y a una canciller que va a tener definitivamente un rol importante en la relación entre países y en la vida de muchos bolivianos. La situación que está planteando Quiroga no deja de ser llamativa, porque ellos, cuando el gobierno es evaluado positivamente por parte de los organismos internacionales, lo que dicen es que estos organismos son masistas. Resulta que el Tribunal Supremo es masista, el Tribunal Constitucional también, y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es masista. Resulta que la canciller de Chile es del MAS. Es una situación que es bastante compleja de entender. La mente y los argumentos de Tuto Quiroga ya desde hace mucho tiempo atrás ha perdido toda razón. Su odio visceral al presidente Morales, al ALBA, a todo lo que significa progresismo en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, es algo que para él es un enemigo y ha perdido toda razonabilidad. No vale la pena profundizar en ese argumento, pero sí señalar que estamos en un momento en el que todo el mundo, toda la región, tiene sus ojos puestos en Bolivia. Si ustedes analizan y revisan la prensa internacional, se le está dando una atención en algunos momentos tergiversada y excesiva, pero que tiene que ser respondida desde la argumentación, desde el debido proceso, desde el derecho, y es lo que estamos haciendo en este proceso. Este es un proceso histórico que requiere el acompañamiento del pueblo boliviano y que nos quede claro a todos qué es lo que está en juicio. Lo que está en juicio es una decisión política de un grupo de personas encabezados por la ex senadora Áñez y por políticos que han roto el orden constitucional, que han logrado que la democracia recuperada en 1982, sea interrumpida. Quien puede tomar el mando del país como presidente, quien puede llevar la medalla de Bolívar y la banda presidencial, solamente es quien lo gana en elecciones, a quien eligen en las urnas los bolivianos. Y esa persona era Evo Morales. Evo Morales debió haber terminado su mandato hasta el 2020. Esta situación en la que él decide
por el bien del país, por preservar la vida de los bolivianos, y ante un ataque a su seguridad y a su vida junto a Álvaro García, en dejar el país y aceptar el refugio que ofrecía México, no implica una situación de que en el país se puede hacer cualquier cosa, que el país se ha vuelto una selva, que ya no hay leyes que rijan la vida de los bolivianos. Hay en la Constitución un proceso muy claro para la sucesión constitucional. Hay una intervención muy clara de Adriana Salvatierra, de la misma Susana Rivero, del Tribunal Constitucional, que señalan la manera en la que debió haberse llevado adelante una nueva elección en el país y haberse recuperado la democracia. Permíteme poner un ejemplo para que todos tengamos claro esta situación y cómo están ellos pretendiendo defenderse. Si a cualquiera de nosotros le roban partes de su auto, que le roban el cerebro del auto, le roban todos los accesorios en una calle del país, si le roban esto, ¿qué es lo que hace una persona razonable cuando le han robado partes de su vehículo? En algunos casos, la mayoría, por suerte, a esta época, acudirá al seguro, le dirá a la empresa de seguros que le han robado, le dirá a la policía que le han robado y tratará de reparar la situación que está sufriendo, recuperando, comprando, pidiéndole al seguro que le reponga esas piezas robadas. Esta situación que les estoy describiendo, esta situación racional de una víctima, de buscar reparar, de buscar volver a la normalidad, de volver a usar su vehículo, es utilizada de una manera tergiversada por parte de la oposición boliviana y la defensa de Áñez. Ha ocurrido un delito el momento en el que ella se autoproclama. Ahí se ha configurado el delito y ya no hay ningún otro elemento que considerar. Lo mismo que cuando un delincuente te roba el cerebro del auto, se ha cometido ya el delito. Cuando ella se autoproclama, ya se ha cometido el delito. Y lo que ha pasado antes o después no tiene relación con lo que se está juzgando el día de hoy. Equivalente a ir a buscar al seguro, denunciar a la policía, es lo que hizo el pueblo boliviano y el movimiento al socialismo. Aprobar la ley 1260 para que haya elecciones, para que se recupere la democracia, para que Murillo deje de cazar seres humanos y para que salgamos de esa grave situación. Es lo que hace una víctima razonable. Y en este caso, el pueblo boliviano y el movimiento al socialismo habían sufrido un golpe de Estado. Y esos asambleístas del MAS lo que hacen es lo que debe hacer un político responsable. No llevan al país a una guerra civil, no lo llevan a una confrontación, lo que hacen es promover una ley que renueve el órgano electoral, que deje sin efecto elecciones anteriores y que vaya a las elecciones en las que se recuperó la democracia con el 55% de los votos. Y eso no se está juzgando, porque esa es la reacción que debe tener una víctima, quien sufre un delito como el que ha cometido Áñez y ese grupo de personas que le han coadyuvado y que le han llevado a esa situación. Y por lo tanto, eso que ha ocurrido después del 10 de noviembre no tiene relación con este caso, porque podrá cuestionar la historia, el rol de Bacopa, y si Adriana Salvatierra debió tener alguna actitud diferente a la que tuvo, o por qué Susana Rivero decidió irse del país en algún momento y entrar a la presidencia, hacer choque, pero eso es historia, y eso no es parte de este proceso penal. En este proceso penal lo que se está juzgando son esos 3 días en los cuales ella decide desde el Beni declarar al país y medios de comunicación que le correspondía a ella la sucesión constitucional, a ella que no había sido elegido sino por una cantidad mínima de personas de un partido que tenía apenas un 3% de apoyo en la última elección. Esta es la situación, y lo que hace las Fuerzas Armadas, la policía, de generar una cápsula, traerla a la ciudad de La Paz como si fuera una presidenta y llevarle a la asamblea para que se autoproclame, es una violación y un incumplimiento de deberes claro. La policía y las Fuerzas Armadas están para preservar la Constitución, no para pedir la renuncia del presidente constitucional. La policía está para cuidar que la asamblea funcione y sesione normalmente, no para que una ex senadora decida asumir la responsabilidad como presidenta del Estado. Es lo que se va a juzgar, esos 3 días en los cuales se ha roto la democracia en el país. Y lo que pasó antes, lo que pasó en la decisión histórica del presidente Morales de preservar vidas de bolivianos, de lograr
que este proceso continúe, que la revolución democrática y cultural siga por mucho tiempo, en una decisión que debió ser difícil para él y que ya lo he escrito en varios libros, ha permitido preservar la vida de bolivianos. Quizás no habrían sido 36 muertos, sino cientos o miles de muertos si él no tomaba decisiones históricas importantes que no son objeto de este proceso penal. No tendríamos esta recuperación de democracia que ha sido tan rápida. Vean el tema de Honduras, después de 10 años han recuperado su democracia. Creo que las decisiones y la conducción de Evo Morales en este proceso han sido la de un estadista. Y definitivamente lo que se está juzgando no es ni su rol como estadista, ni lo que hizo Eva Copa y quienes quedaron en el país para recuperar democracia. Lo que se está juzgando son esos 3 días en los cuales se interrumpe la democracia. Se tiene un control por parte de un determinado número de políticos, a la cabeza de ella, de la ex senadora, que rompen la democracia. Eso es lo que vamos a discutir. Y es lo que ellos van a tener que demostrar que no es un delito. Y ya queda claro que no tienen argumentos, que no tienen razones jurídicas, que tienen que entrar en huelga, que tienen que amenazar, que tienen que hostigar y que tienen que buscar chicanas jurídicas. Si el juicio es presencial o virtual, no es un argumento de fondo, es un argumento que vamos a solucionar desde el Consejo de la Magistratura, desde el Ministerio de Justicia, desde los observadores internacionales, para asegurar que sea un proceso justo. Pero empecemos a hablar de por qué se violó la Constitución 9 veces, por qué no se respetó el reglamento y por qué, y esto es fundamental, luego de que asume de facto el gobierno, decide emitir el decreto supremo de la muerte, que lleva a la muerte de 36 bolivianos. Esa es la consolidación de un hecho político del cual deben ser responsables quienes han tomado decisiones y que está teniendo desde el informe del GIEI y desde la investigación de la Defensoría del Pueblo y de todas las instituciones, el Ministerio Público, una constatación muy clara. Esa decisión de Áñez es una decisión estructural, es una decisión pensada en consolidarse con la muerte de bolivianos. Y es de lo que se le va a juzgar. Ahora por esa decisión inicial, arriesgando una pena de 12 años de cárcel, y luego por las masacres sangrientas y por los graves hechos de corrupción que se han cometido durante su gobierno. Es esa situación la que le lleva a buscar y evitar a toda costa ser llevada a un proceso. Si está en una huelga de hambre y no quiere defenderse, la ley boliviana es muy clara. La ley de fortalecimiento y lucha contra la corrupción nos da la solución. Va a tener que ser juzgada en rebeldía. Quien no quiere acudir ante la justicia porque se escapa, porque se fuga del país, como Murillo, como López o como otros de los ministros del ex senador Áñez, van a ser juzgados en rebeldía. Lo mismo quien en el país, estando privada de libertad, decide no acudir al proceso o decide tener esta actitud contraria a las víctimas, contraria al país, a la justicia y a la democracia, tiene que ser juzgada igual que cualquier otro ciudadano. No tenemos aquí privilegios. Ya está de buen tamaño que una persona acusada de narcotráfico, que ha sido parte de la resistencia juvenil Cochala, decide entrar en huelga de hambre para no responderle a la justicia. La huelga de hambre es una herramienta de lucha política, de lucha democrática, que están queriendo tergiversar y distorsionar y no lo vamos a permitir. Aquí hay herramientas procesales y hay herramientas jurídicas que se van a utilizar para garantizar un debido proceso y definitivamente que el pueblo boliviano recupere estos elementos: memoria, verdad y justicia. No, hermano ministro, esas cosas que nos comenta da para muchos temas de qué hablar, porque son tan importantes tratar tantísimos temas, pero puntualmente quería preguntarle sobre esto. En esta semana ya decía mi compañera, y usted también creo que lo ha mencionado, 2 excomandantes militares han empezado a admitir sus culpas en referencia al golpe de Estado, ¿no? Es el caso del general Gonzalo Terceros y del almirante Palmiro Jarjuri. Mi consulta, hermano ministro, ¿de qué manera esto, no sé, si complica la situación jurídica de la señora Áñez, abre puertas para una mejor investigación, desarrollo del proceso? ¿Qué significa jurídicamente este anuncio que se conoce de parte de estos ex militares?
Mira, significa que ya hay en el momento una constatación clara. No vamos a permitir, no vamos a transar, no vamos a negociar la impunidad de nadie. Creo que algo que todavía algún sector de la oposición pensaba o pretendía era de buscar alguna salida negociada, algún pacto político en Latinoamérica y en Bolivia. Durante muchos periodos de la historia, antes de que el movimiento al socialismo tome esta revolución democrática y cultural como un principio ético fundamentalísimo, se negociaba la vida de los ciudadanos, se negociaba el derecho, se negociaba las actuaciones irregulares entre los partidos políticos, los pactos políticos cuando termina una dictadura. Los han vivido en Chile de Pinochet, los han vivido en las leyes de punto final en varios países del cono sur latinoamericano. En el Brasil ha sido necesario que la Corte Interamericana vaya dejando sin efecto esas autoamnistías o amnistías generales. Cuando hay un golpe de Estado y hay muertes de personas, muertes de ciudadanos, lo que ha ocurrido en la región es que no se juzga a los responsables. Hay muy pocos países que llegan a juzgar a los dictadores. Somos un ejemplo. García Meza, José Gómez. No logramos enjuiciar a Banzer. Murió Marcelo Quiroga, quien promovía ese proceso. Pero en este caso, el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, el movimiento del socialismo, está haciendo algo en lo cual no va a haber un milímetro de cesión. No vamos a pactar la impunidad. No vamos a pedirle a Mesa y a Camacho, porque no lo han hecho, que le den 2/3 a la justicia y al pueblo boliviano. Porque si ellos piensan que vamos a transar impunidad de ellos por un apoyo parlamentario para las iniciativas que requieren 2/3, están equivocados. Y este es el ejemplo y la muestra de que vamos a llevar este tema hasta la sentencia que nos pide el pueblo boliviano. Por eso estamos avanzando a este paso firme, sólido, respetando el debido proceso y respetando con argumentos nuestra postura. Ante la firmeza de esta posición, la lectura es clara. No van a poder litigar a lo en la jerga criolla local de los abogados al tiempo. No van a poder litigar estos abogados a seguir demorando, atrasando y buscando esos 3 años que permiten luego extinguir el proceso. Hay un artículo en la ley 1970, el procedimiento penal, el 133, que dice que cuando un juicio dura más de 3 años, tú puedes pedir la extinción del proceso, y a eso estaban jugando muchas de las personas en este y en otros casos involucradas con estas graves violaciones de los derechos humanos y la ruptura del orden democrático. Como no lo vamos a hacer y como estamos yendo a un paso firme en estos procesos, quedan 2 caminos. Enfrentar un proceso en el cual la prueba demuestre que eres responsable, que eres culpable, que arriesgas una pena de 12 años de privación de libertad, o que pidas un procedimiento abreviado, que reconozcas la culpabilidad de tus hechos y como consecuencia se pueda disminuir la pena. Esto es un mecanismo procesal que tenemos en el país desde el año 1999, que ha tenido luces y sombras, pero que tiene que usarse de manera responsable.